Audio Jungle. Audio Jungle. Paul, es importante hacer algunas reflexiones en función de los últimos hechos que se van dando en la cooperativa Comteco. Reclamo de los asociados en función de indicadores que son parte de la productividad, de la contingencia que hace a la gestión de un directorio. Es importante entender que de por medio está el tema de las acciones compradas por Comteco a Elfec. Se da la posibilidad el día de mañana de que la presidente Yanine Áñez, mediante decreto supremo, haga entrega de las acciones a Comteco. Hay mucha especulación. Esa especulación es parte del quehacer político, pero sería importante entender un criterio lógico, coherente, congruente en relación a lo que va a pasar o a la posibilidad de lo que va a pasar. ¿Qué significa todo ello? ¿Cómo se va a administrar este dinero? ¿Cómo se van a administrar las acciones que son indispensables? Adelante, doctor. Exacto, ese es el problema fundamental. No olvide, querido socio, que esas acciones que se compraron a Elfec se han comprado con dinero de las acciones que usted tiene. Y el problema es el siguiente: se produce esa devolución de los dineros invertidos, si es que se produce esa devolución en dinero, en efectivo, o se va a producir en acciones. Eso es lo que se tiene que ver. Dos temas. Si se produce la devolución en acciones, entonces Comteco seguiría siendo propietaria de Elfec. Dos, si devuelven en efectivo, en dinero, ese dinero tiene que volver al patrimonio de Comteco, porque si no significaría la estocada de muerte para la cooperativa. Entraríamos en quiebra inminente y ningún cochabambino quiere que eso pase. Lo que creo que el cochabambino quiere es que ese dinero vuelva a Comteco y se administre bien, pero no con esta administración o estas administraciones de los últimos 20 años, que tienen serias observaciones. No voy a utilizar ningún adjetivo que descalifique a personas, pero lo que sí es evidente y necesario es que se haga una auditoría técnica. Uno. Dos, que se haga una auditoría en el caso del personal que trabaja en Comteco. Hay graves denuncias de familias enteras que están trabajando ahí y eso va en contra de los principios del cooperativismo. Y yo hablo porque habiendo sido presidente, ex presidente de Comteco, jamás ni yo ni ningún miembro del directorio pusimos a trabajar a algún familiar en la cooperativa, porque ese era el principio que regía en la cooperativa, principio de respeto a los socios. Se tiene que ver todos esos puntos, pero sobre todo tenemos que trabajar todos, y los cochabambinos, estoy absolutamente de acuerdo, van a coincidir en que es necesario aclarar todo lo que ha pasado en Comteco y que esos recursos tengan que ser parte del patrimonio de la cooperativa, pero con una administración realmente libre de toda objeción y sospecha. Ese, en principio, sería mi criterio, doctor Mancilla. Bien, es importante que cuando existe duda en el cooperativismo en general,
va a haber el reclamo de los asociados. Ese reclamo no va en contra de la institución, no es en desmedro de la institución. Comteco es patrimonio cochabambino, tiene larga data, tiene aspectos positivos, negativos, han habido varios directorios y por ende directores. Algunos han hecho una faena destacable, pero otros se equivocaron en el sentido de no tener los productos o resultados que esperaban los asociados. Y si el manejo es ineficiente, puede ser por falta de cualidad, puede ser por otros factores que tienen que ser investigados. Si no hay resultados, el asociado, porque es un inversor, tiene todo el derecho a reclamar. No le pueden tergiversar el discurso de indicar que está yendo contra la institución, de indicarle o amenazarle que según estatutos está haciendo desacato. En el derecho, el desacato significa falta de respeto a un funcionario público, a una autoridad, pero las cooperativas no pueden ser parte del concepto jurídico del desacato, porque sencillamente no son entidades públicas. Ahí nos damos cuenta que existen serias reticencias conceptuales de los que van estructurando los estatutos, reglamentos, procedimientos, y por supuesto también recordar que el derecho a la libertad de expresión es fundamental en función de cuidar los intereses de cada sujeto. Las cooperativas no son entidades de lucro, tienen una misión específica, muchas veces se salen en el cooperativismo de esa misión y terminan haciendo negocios en distintas áreas. Entonces, me parece importante reflexionar que en el cooperativismo a nivel nacional, unos cuantos se han apropiado de las organizaciones, han generado una administración nada halagüeña, han generado daño y por supuesto duda. ¿Por qué? Porque no hay acceso a información o hay algunas auditorías con salvedades. La salvedad en una auditoría significa que no se les ha entregado la información que corresponde para evaluar el proceso, la norma aplicada en función de un proceso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Simple, el auditor no puede hacer recomendaciones contundentes y va a enunciar una auditoría con salvedades. Mucho por corregir. También tiene que ver mucho la especialidad de los directores. Lamentablemente, coexistimos en una sociedad en la que no existe institucionalidad, en la que no se puede hablar de nepotismo en el sector cooperativo o privado, pero también podemos hablar de unas redes que niegan la institucionalidad y la meritocracia y que por supuesto generan favores a través de la transacción o prebenda de los votos, que en definitiva se tienen que pagar con fuentes de trabajo. Esa es la gran contradicción del cooperativismo. Sabemos que no funciona de manera halagüeña en lo que es la economía boliviana, pero hay que retroalimentar, estimado doctor. Así es, totalmente de acuerdo. Dos puntualizaciones a lo que has manifestado tan acertadamente. Primero, de acuerdo a informaciones emitidas por personas que están trabajando en el tema de Comteco, la cooperativa está yendo hacia una tercerización de prestación de servicios. Eso es grave. Es un atentado
a la esencia de la cooperativa y un atentado al trabajo de los mismos trabajadores. Entonces, yo creo que eso tienen que tomar en cuenta muy puntualmente. Y en segundo lugar, realmente es objetable el procedimiento que han utilizado de coartar la información. Yo me acuerdo en las reuniones que hacíamos de directorio, incluso algunas veces invitamos a socios interesados para que estén presentes en las reuniones de dirección de una cooperativa transparente. Entonces, creo que se han perdido elementos importantes que valorizaban el trabajo cooperativo y no tienen justificación. Yo creo que lo que tiene que haber es una transparencia en las actuaciones, actividades, acciones de la cooperativa, y el socio tiene el derecho de conocer, y más aún los directores. Me he enterado de que hay restricciones a que los directores opinen públicamente sobre temas de la cooperativa, pero estamos en una dictadura. Señores, por favor, eso es inadmisible, no hay justificación. No se puede coartar la labor de información que un directivo tiene para los consocios, no se puede, en absoluto. Eso es, para mí, es una coacción a la libertad de expresión. Y eso se está practicando, creo que incluso hay resoluciones de carácter administrativo que posibilitan ese tipo de situaciones que no están bien. Eso es lo que ha hecho daño a la cooperativa. Pero Gracias, querido Alfredo. Muchas veces hablando del cooperativismo, sin poner adjetivos, sin mencionar nombres, se da que en el cooperativismo existen abogados, y los abogados son los primeros infractores de la ley, de la democracia, respetando a los buenos abogados. Los abogados que se hacen llamar doctor firman descaradamente como doctores cuando no han hecho un posgrado, por ejemplo. Y hemos visto varios certificados de aportación. ¿Qué están haciendo? Infringiendo. Están practicando la falsedad material e ideológica que está tipificada en el Código Penal. Por otro lado, ejercen violencia. Violencia psicológica, coartan la libertad de expresión, mueven sus influencias para evitar que algún director pueda ejercer profesionalmente, por ejemplo, en el mundo de la comunicación y respetando su carrera. Pero por otro lado, se hace indispensable entender que el reclamo de la sociedad tiene que ver con la ineptitud de algunos de estos sujetos para poder hacer gerencia de alto nivel, para manejar las economías de escala. Por ejemplo, si son compradores compulsivos y se trata de un manejo tecnológico exquisito, se sobreentiende que no voy a sobreestocar la adquisición porque todos los días, a cada microsegundo, se están generando resultados de lo que es el desempeño de los sectores cuaternarios, investigación y desarrollo en las sociedades que están produciendo los artefactos, que van a vincular la mejora de la calidad de la imagen, del sonido en las telecomunicaciones y por supuesto de los precios. Ahí estamos hablando de economías de escala. Pero muchos sujetos se olvidaron de todo ello o se incumplen los aspectos vinculados a lo que es el manejo de la licitación, la adquisición, el sistema de adquisiciones. Y a ese sistema de adquisiciones se le tiene que hacer una auditoría. Y no hablo de Comteco, hablo básicamente del sistema cooperativo. Para muchos, 15.000 bolivianos en fotocopias implica aumentarle un cero. ¿Y qué es un cero más? Son 150.000. ¿Y qué es del daño económico? ¿Qué es de la posibilidad o coste de oportunidad asociada a mejorar las inversiones? Entonces se está fallando en todo ello.
Hay que cortar las malas prácticas de raíz, la subcultura y, por supuesto, el abuso que se da en el cooperativismo, que debería resumir solidaridad, reciprocidad, transparencia, humanidad, democracia por mayoría y por minoría. Sus palabras de despedida, doctor Paul. Muchas gracias, querido doctor Mancilla. Una reflexión a los socios. Tenemos que hacer lo posible para que nuestra cooperativa no entre en quiebra. Y en esa tarea todos somos corresponsables. Quiero decirles, queridos socios, que la cooperativa es un patrimonio de Cochabamba. Es una de las últimas empresas cochabambinas importantes que nos quedan. Por favor, tenemos que actuar con inteligencia y en beneficio de Cochabamba. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Paul. Distinguidos televidentes, continuamente Gestión y Desarrollo seguirá informando sobre las noticias que hacen al cooperativismo, a las interacciones sociales, políticas, culturales, de la economía y otros tópicos que resumen cultura. Muy buenas noches. Audio Jungle.